Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a encontrarnos y a trabajar una clase más, Filosofía de la Educación, a partir de, de lo que nosotros venimos transitando durante todo este periodo. Hoy vamos a tratar de cerrar directamente ya la unidad 1 del programa y a transitar lo que nos corresponde con respecto al sujeto de la educación. Y para que queden algunas cuestiones claras, me pareció importante utilizar estos dos archivos, estos dos audiovisuales y también tanto el resumen de esta cuestión de la caverna y por otro lado también el tema musical. Eh, Me parece que son bastante iluminadores para el propósito que nosotros tenemos, ¿no? Nosotros estamos en esta primera unidad tratando de llegar al objeto de la filosofía de la educación. Y está claro que el objeto de la filosofía de la educación es el hombre, la naturaleza humana, y la naturaleza humana, dentro de la naturaleza humana, el corazón de la educación son las potencias mismas. Así que vamos a recordar un poquito voy a compartir, a ver si tengo acá el archivo. Eh, Allí tienen ustedes la imagen de la caverna, ¿sí? Este texto, algunos lo señalan como uno de los más grandes expresiones de la literatura clásica, porque esta alegoría tiene muchas enseñanzas y para el tema de la educación, muchísimas, ¿no? El autor es Aristócles, el conocido Aristócles, o también comúnmente llamado Platón, en donde escribe más de 70 obras. A diferencia de su maestro Sócrates, él escribe muchísimas obras y algunas con distintos géneros literarios. Las primeras son las obras de su juventud, en realidad son un homenaje a su maestro. Es interesante este género porque en realidad Platón siempre habla como en tercera persona, ¿no? Como que él sale del mismo diálogo, del mismo género, y lo que se va mostrando es el pensamiento mismo de Sócrates, y no tanto de él. Ya en la etapa de la madurez, Platón va mostrando su propia síntesis, ¿sí? De hecho, esta parte de la alegoría está en el libro séptimo de la República, ¿no? Cuenta la historia, como ustedes vieron en el archivito en el audiovisual de Merlí, que hay hombres, ¿sí? Que están atados, que están encadenados, que están mirando una realidad que en ese momento era lo más inmediato y más evidente para ellos mismos. El texto original no dice que uno es liberado, sino más bien, perdón, que se libera uno, sino más bien que lo liberan, ¿sí? Exactamente, algunos estudiosos de esto se discuten qué significado tiene, pero el texto original dice que no es que el hombre se libera o rompe esas cadenas, sino que más bien es liberado. No sabemos muy bien por qué, parece que es como una especie de llamado exterior, una especie de eh, respuesta ante un llamado, digamos, ¿no? Algo así tiene que ver con la interpretación. Este hombre sale de este lugar, de esta caverna, de estas cadenas, transita por un camino que es bastante pedregoso, lo llaman el camino escarpado, o sea, pedregoso por la dificultad que tiene. Algunos utilizan la imagen de una especie de fango con piedras, ¿no? Imagínense ustedes transitando por un lugar oscuro en donde lo que sienten en los pies es una especie de fango barroso y abajo piedras y lastimándose los pies, ¿no? Porque el tránsito de esa salida no era muy fácil. Eh, Cuando cruza la tapia donde están estos objetos, descubre que hay objetos verdaderos, objetos reales. Imagínense una tapia como si fuera una especie de tapia de madera que se utilizan para algún evento. Están los objetos reales y detrás de esta tapia puede ver que hay como una especie de salida. Sigue transitando y al final del camino encuentra la salida de la caverna. Sale de la caverna y se encuentra con la imagen del sol. La imagen del sol encandila los ojos y él, primero, imagínense ustedes, ¿no? De estar en un lugar oscuro, salir de la caverna y que los ojos tengan contacto directo con el sol. Lo primero que se produce es una cierta oscuridad, incomodidad, uno tiene que cerrar los ojos porque cuesta aclimatarse a esta nueva realidad, ¿no? Que es la visión, que es un poco la luz, y que en ese lugar se encuentran con las ideas
la idea de bien, la belleza en sí, la verdad en sí, la justicia en sí, y en la primacía de en la cúspide de todas las ideas estaba el bien en sí, ¿no? Este prisionero, obviamente que ya no prisionero, liberado, no se queda conforme, ¿sí? Está aclimatándose a esta nueva vida, sin embargo, retorna a la caverna, ¿no? Retorna a la caverna porque quiere, no sé, se me ocurre siempre cuando leí el pasaje de la alegoría de la caverna, es como si uno descubriera algo que es valioso, algo que descubre que es verdad, y la naturaleza, es decir, la espontaneidad natural nos indica de que quiero contarlo a otro, ¿no? Como cuando te enterás de algo y lo primero que haces, ¿qué hacen cuando se enteran de algo? Rápidamente agarrás el celular y querés comunicarlo, porque es la sensación de querer comunicar algo que no ha visto. No dice que lo matan, el texto original, y muchos interpretan que lo matan al filósofo, a este hombre que vuelve. Digo filósofo porque la imagen de este hombre saliendo es la imagen del mismo Sócrates despertando la tosudez, la pesadez, la incongruencia y no sé, la ignorancia de los discípulos, digamos, ¿no? Parece que lo intentan matar y bueno, a partir de ahí surgen múltiples interpretaciones. Primero lo tildan de loco, después lo tildan de tipo medio raro y después intentan matarlo. Bien, no sé si pudieron ver ese fragmento de Merli que mandé, pero también deben haber leído la alegoría de la caverna en filosofía. Vamos un poco a la interpretación, que es lo que nos ocupa a nosotros, que es la cuestión de educación, porque tiene que ver con nuestro propósito, ¿no? Con nuestro propósito para repensar un poco la imagen de la caverna como ese tránsito, como ese proceso, como esa salida, y finalmente como esa liberación, ¿no? La vida en la caverna. ¿Alguien me puede decir, así como a grandes rasgos, yo pedí palabras, ¿no? ¿Qué anotó en ese papelito, en ese cuaderno, en esa carpeta? ¿Alguna palabra acerca de la imagen dentro de la caverna? Así yo puedo continuar. Una palabra, ¿eh? No pido mucho. No pido frases ni nada por el estilo. Una palabra. Sombras. Muy bien, sombras. Gracias, Leandro. ¿Quién más? Yo no noté una palabra sola. Dale. No, hice como verdad o realidad es igual luz. Bien, Algo así. muy bien. Como Verdad, que realidad. cuando conoce la luz, conoce la verdad, la realidad. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Yo también hice como un paralelismo entre encierro y verdad velada. Bien, muy bien. ¿A qué te referís con verdad velada? Como justamente a lo que hace alusión la teoría, digamos, de la caverna, esto de que conocemos lo que vemos y quizás no somos conscientes de lo que desconocemos por Bien. fuera, de lo que no podemos ver. Muy bien, espectacular, muy bien, perfecto. ¿Una palabra más? No, yo también escribí realidad porque es la realidad que ellos, Bien, era la bien. realidad para ellos. Bien, muy bien, perfecto. Realidad. Realidad podríamos llamar realidad inmediata, realidad para ellos, no realidad podríamos decir con mayúsculas, ¿no? A mí se me ocurrían muchas Sí. cuestiones, ¿no? Muchas cuestiones vinculadas a la caverna, a la oscuridad, a las sombras de la cual hablaba Leandro. Geraldine hablaba sobre verdad velada, verdad que es para nosotros verdad patente, primera, espontánea, concreta, inmediata, pero no última quizá, ¿no? Y vinculado a un concepto ya educativo, se me ocurría pensar en pensamiento acrítico, comodidad, statu quo, donde las cosas siguen funcionando de la misma manera y me resulta de alguna manera indiferente todo lo que pueda pasar o cuál es el justificativo de las cosas que van pasando. En el apunte complementario que está en el aula, hay una definición sobre paralaxis y eidopoiesis. Son dos términos que tienen componentes latinos, digamos. Eido de idea, poiesis, construcción, obrar, desenvolvimiento, y paralaxis es pasar de una realidad a otra, digamos, ¿no? ¿Y por qué utilizo estos dos términos? Porque el proceso de la caverna muchas veces implica dar vueltas, uno mismo va dando vueltas sobre las mismas cosas que va viviendo. Y el eidopoiético implica un proceso perfectivo, es el desenvolvimiento de algo que va en un progreso, en un ascenso. Y esto no es un llamado a
la perfección matemática, sino más bien un llamado al descubrimiento, o podríamos llamarlo también madurez. El camino escarpado, bueno, antes del camino escarpado aparece este momento en donde es liberado este hombre. La liberación, que no es un voluntarismo del mismo prisionero, sino más bien es un llamado que podría ser vocación, maduración. Educarnos es liberarnos. Hay como una especie de llamado por fuera de nosotros que es cautivante para nosotros, y que muchas veces resulta atractivo, ¿sí? Porque es desafiante, porque rompe la comodidad, rompe mi zona confortable en donde las cosas están funcionando para mí, y si funcionan para mí, tienen que quedar de esa manera. Mientras no me toque, no toque mi situación, mi realidad, o mi rancho en este caso, pueden quedar así como está. Por lo tanto, fíjense que este proceso de liberación, de ruptura, implica también muchas veces un llamado externo, una realidad externa que me está constantemente motivando a salir de esa quietud, salir del quietismo. Liberación, camino escarpado. Si lo llevamos en términos educativos, el camino escarpado, este camino como imágenes de piedras de fondo que me van lastimando, es porque todo proceso educativo implica esfuerzo y dedicación. Todo proceso madurativo también implica una ruptura y un proceso de cambio, y este cambio, que empieza desde el interior hasta el exterior, es un proceso en donde de alguna manera implica una negación a mí mismo, un proceso en donde ya no me resulta cómodo aquello que para mí es cómodo y más confortable o más gustoso, sino que muchas veces implica un esfuerzo de conocer y un esfuerzo por transitar. Que cuando uno asume la iniciativa sobre algo, frente a un cambio, frente a una realidad, esa incomodidad requiere un habituarnos constantemente, ¿no? Por eso utilicé la frase latina allí, que dice repetitio est mater studiorum. ¿Alguno puede traducirme ahí qué significa eso? Repetitio est mater studiorum. Cric, 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 cric. Leandro, ¿sabes algo de latín? ¿Se te ocurre algo? No, nada. Bien. Repetición, esto es un adagio viejo de los clásicos que decían que la repetición es la madre del estudio. Muchas veces cuando uno quiere transitar el proceso educativo, por ejemplo cuando uno desarrolla un trabajo de investigación, o cuando uno está transitando teorías que tienen que ver con procesos de educación, proyectos de investigación, no sé, o publicaciones para investigar o para seguir escribiendo, para seguir avanzando en el proceso educativo, muchas veces tiene que devorarse algunos libros, tener mucha información a mano, tener mucha bibliografía, por lo tanto no es tan fácil llegar a una teoría, no es tan fácil llegar a un conocimiento más claro sobre algo que quiere decir, porque por ahí la intuición de lo que quiere decir la tiene más o menos clara porque la intuye, cree que va por ahí. El problema es cuando uno tiene que sentarse a desarrollar todo eso que quiere hacer. Por lo tanto, el camino escarpado en el proceso educativo implica una repetición, muchas veces hasta una monotonía constante, ¿no? De repetición y repetición. Me hace acordar mucho en el colegio cuando tenía que utilizar fórmulas matemáticas y las tenía que aprender de memoria y repetirlas para que después pueda llegar a la respuesta. Bueno, el mismo camino funciona para todos, ¿no? Volver a los textos, volver a las lecturas, volver al estudio, para que en algún momento surja esa luz que es mi propio conocimiento, mi propio aporte al mundo educativo. Por eso el camino escarpado, ese proceso de salida de la caverna es un camino dificultoso, difícil, ¿no? Y fuera de la caverna, obviamente que fuera de la caverna, la imagen de la verdad, imagínense, hombres prisioneros durante mucho tiempo, uno sale, se tiene que acostumbrar a un nuevo modo, a una nueva mirada, a una nueva vida, un cambio. Algunos tienen que acomodar y ese tiempo requiere un proceso también de acomodamiento y de cambio, ¿no? Sería como el punto de llegada, ¿no? El punto de llegada, si lo utilizamos en términos educativos, el punto de llegada es el hombre educado, virtuoso. Punto de llegada que significa un nuevo punto de partida, porque la búsqueda es constante, porque no se termina, porque uno puede pensar que lo logré, estoy en ese lugar, ya soy cómodo, ya me recibí, tengo todo, bueno, ahora soy el bueno que enseña. No es así, sino que la vida fuera de la caverna es un desafío constante. Es un desafío constante a poder mostrar una realidad, a poder seguir investigando y a poder, seguir desarrollando aquello que uno ha descubierto, digamos, ¿no? Si uno lo utiliza esta imagen para el mundo
digamos, de una vida educativa, no en términos formales, ¿sí? Vamos a utilizar la educación como educación en valores en el ámbito de la familia, alguien que se dedica a trabajar y a responder al llamado de su propia familia. Esta salida de la caverna implica dejar ciertos hábitos y ciertas comodidades que antes uno por ahí podría tener. Ya la vida no es la misma, porque el proceso madurativo implica un proceso mental, metanoia, cambio de mentalidad para poder volver, para poder llegar, o para volver al punto de partida y ver las cosas de otra manera, ¿no? Es como cuando uno vuelve a su lugar de origen, ¿no? Algunos son del interior, crecen, maduran, se esfuerzan, salen, trabajan, estudian y vuelven con esas ganas, con esas ansias por reencontrarse nostálgicamente con esas cosas. Las cosas no son las mismas, y no puedo decir que ustedes no son desde ese lugar. Conocen todo, conocen hasta el canto de un pájaro que está por ahí, porque conocen todo lo escondido que puede tener un lugar y lo mágico que puede tener un lugar. Pero ustedes tienen otra mentalidad, cambiaron, y eso implica un proceso de vuelta de manera distinta. Y obviamente que este proceso de vuelta implica regresar a la caverna, porque la vocación no es una vocación egoísta para mí, para ganar más dinero, para ser mejor o para ganar una cantidad de títulos. Si este proceso es proceso virtuoso, perfectivo, obviamente que invito a otros a seguir este camino. Obviamente que ese deseo de contagiar lo que yo aprendí diría que es una mirada hasta social. No puedo no descomprometerme con la realidad. No puedo volver a enterrarme otra vez en ese lugar desde donde el prisionero, desde donde yo salí, ¿no? En política, cuando están en campaña política, los jefes de campaña invitan a los políticos de manera externa, para que todo el mundo lo vea, volver a enterrarse, ¿no? Meterse en el barro, volver a enterrarse, justamente, mira, metete en el barro, toca las puertas, timbrea, para que te vean, te saquen una foto y que la gente piense que vos estás con la gente. Bueno, no es eso, pero es parecido a eso. Uno vuelve de manera social, de manera solidaria, lo que yo aprendí no es solo para mí, sino es para otros, y ese proceso de regreso es una invitación a liberar, a una liberación no como si uno fuera alguien que ha sido liberado y que ahora vuelve liberado, sino que constantemente es un desafío esta idea de retornar, invitar, salir. Bien, ese es el proceso educativo finalmente, ¿no? A mí me da la sensación de que todos los resúmenes que ustedes hicieron, todas las definiciones que ustedes trajeron en el ámbito de la educación, cuando preguntamos en el foro, ¿qué es educar? ¿Qué dice tal autor sobre la educación? En definitiva, me parece que todos apuntan a la idea de liberar. ¿Por qué antes éramos esclavos? No sé si por qué antes éramos esclavos. Me parece que la educación o la mirada sobre la realidad nos permite tener más libertad, porque podemos decidir mejor entre otras opciones, porque al tener más espectro de realidad, tenemos más capacidades para poder elegir, ¿sí? Bien, no sé si, Rosina, tenés algo para aportar desde tu mirada. Sí, cuando hablabas pensaba, esto de la repetición, bueno, lo van a ver mucho como en la carrera, en esas materias más duras que nos cuestan, como lógica, pero el entender finalmente después de la repetición la lógica de ese razonamiento y cómo lo podemos ir trasladando al resto de la realidad. Por eso es como aprender esa realidad que el otro nos puede mostrar desde nuestro punto, desde nuestra realidad, pensarlo como un movimiento incómodo, porque al principio al aprender hay un rechazo a conocer la realidad del otro que se nos presenta, pero después eso se incorpora a nuestra realidad y bueno, yo creo que sí, que la sociedad tiene como el hombre una necesidad de comunicar, y en educación, los que consideramos que tenemos la vocación de estudiar estas cosas, tenemos una necesidad de comunicar lo que sabemos. Y la idea final es poder aplicar eso que aprendimos y eso que queremos transmitir de una manera más sencilla para el otro, para mostrarle otro punto de esa realidad que quieren conocer. Muy bien.
Muy bien. ¿Alguno que puede decir algo? ¿Alguna conclusión? ¿Algo más de lo que anotó en el papelito? No, yo también anoté que en la canción, como que esa luz, o sea, lo contrario a esta oscuridad de la que hablaba, decía que estaba dentro de cada uno, Ah, sí, 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 sí. que eso también lo habíamos visto, me Es parece. interesante, ¿no? Porque Algo como si no, fuera lo de Sócrates, claro, es como una especie con de, la mayor... sí, 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 es una especie, a mí me da la sensación de que lo mencionás, es como una especie de deseo profundo que aparece, ¿no? Que se hace visible, ¿no? Entonces Geraldine hablaba de algo que está velado, digamos, ¿no? O sea, algo que se va descubriendo, que parece que está afuera, pero en el fondo está adentro, ¿no? O sea, es como una especie de deseo profundo que tiene la naturaleza humana por llegar, digamos, ¿no? La canción lo refleja bien, porque es justamente esas tinieblas que a veces han gobernado, que siguen gobernando y que muchas veces uno no sé, es como el proceso mismo del cambio, ¿no? El cambio madurativo de una persona. Eh, también la escuchaba y se hacía como más patente el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Pareciera que bastante hasta profética, diría yo, ¿no? Y no tan romántica, sino más bien real y profética, ¿no? El proceso educativo requiere hoy una mirada completamente distinta que implique esta noción de libertad también, ¿no? De libertad real. No sé si alguno más quería decir algo. Sí, profe, de la mano de esto que decía Dina, también esto de que está como algo latente en nosotros dentro del proceso, si se quiere, de aprender, también yo como uniendo y por ahí relacionando todo, lo que siempre considero es que creo que en el ser humano, en el hombre, está como dentro de esa supervivencia que tenemos como un medio muy latente, esto de buscar en nosotros esa capacidad de aprender. Aprender quizás no tanto en esto de formarnos a nivel universitario, pero aprender para nuestra supervivencia, cuánto nos enriquece, nos lleva a esta libertad que hablábamos y también nos da esta posibilidad de mayores elecciones. Cuando uno aprende y conoce y sabe cuánto más está abierto a posibilidades de recibir, es más libre definitivamente. Muy bien, sí, un poco apunta también a eso, ¿no? Me tomo acá una cuestión más técnica para definir y tratar de traer todos los elementos que ustedes pusieron en los foros y en los trabajos de articulación que hicieron en ese primer trabajito, en donde anexaron contenidos, tomaron textos, fragmentos de autores, comentarios y en algunos casos hasta hubo un proceso de jugarse sobre algunas apreciaciones personales también, ¿no? Esta definición del aporte de la filosofía, que sería esta modificación accidental perfectiva, después vamos a ver cuando trabajemos el sujeto de la educación, de la naturaleza humana para alcanzar su propio fin, ¿no? Ese fin que es su perfección y que está en el fondo de la naturaleza humana, y que se va descubriendo, porque es una especie de descubrimiento constante. Modificación accidental perfectiva, ¿sí? Porque no es alterativa, no es que cambiamos, no es que ustedes en filosofía deben haber visto la modificación sustancial y la modificación accidental. Hay algo de la esencia o de la sustancia que permanece y sobre esa sustancia se van dando los cambios perfectivos que son los cambios propios de el crecimiento, la perfección, la virtud, la madurez, el enriquecimiento, la realidad y todo esto que implica este movimiento eidopoético, un movimiento de desenvolvimiento de una idea perfectiva, de manera perfectiva. Aún en los momentos en donde uno transite situaciones de oscuridad, creo que el espacio de reflexión para poder volver sobre el accionar ayuda mucho a entender de que no somos de alguna manera los mismos, ¿no? Sino que esta modificación es perfectiva. Y después pensaba, ¿en qué momento se dan estas modificaciones alterativas? Porque nosotros no cambiamos de sustancia, somos los mismos. Lo que pasa es que somos los mismos, pero a veces no estamos en nosotros mismos. ¿Sí? No, es como el lenguaje más común que utilizamos nosotros, es como esa especie de careta que vamos utilizando, en donde nos mostramos de una manera, pero no respondemos a una auténtica libertad, sino más bien a modificaciones en donde vamos mostrando distintos personajes según el drama que se desenvuelve. Por lo tanto, el cambio alternativo
aunque no es real absolutamente, a veces se manifiesta inclusive cuando no tengo claro hacia dónde dirigir mis opciones, qué voy a estudiar, vuelvo, empiezo 2 carreras y después vuelvo sobre otra. Este proceso implica también muchas veces un proceso madurativo que a veces ayuda y a veces no ayuda, digamos, ¿no? Y en el ámbito, por ejemplo, académico, escolar, universitario, me parece que hay como lineamientos que están claros, que son proyectos educativos, proyectos que son vinculados y que están articulados por los actores mismos, ¿sí? No sé, hay lugares en donde, no sé, yo no tengo ningún tipo de vinculación con los directores de una carrera, o con la directora de estudios, o hay gente que hace cada uno su propio manual en el momento de enseñar, y el ámbito educativo muchas veces es disparado para cualquier lado, y eso no implica un proceso tampoco perfectivo, porque suponemos que una institución nos ayuda a nuclear, ¿sí?, intereses personales, pero que están unidos en un bien que es más personal y que es común. Y a veces esto también sucede, ¿no? Desarticulaciones, poca interacción. En el ámbito escolar podrían haber proyectos que no sean transversales, cada uno va tirando como puede y los docentes se pueden manejar de alguna manera como pueden. Y estos cambios no son perfectivos, son disparadores de cambios por el cambio mismo, ¿no? Como cuando uno está cambiando sus intereses, como cambiara de ropa, digamos, ¿no? Entonces, no hay un proceso constructivo, articulado, que ayude al desenvolvimiento del proceso educativo. Bien, y finalmente, no voy a poner la canción porque va a colapsar, ustedes ya la escucharon, pero me hacía acordar un poquito lo que contaba Dina, esto del reino olvidado, cómo muestra la idea de oscuridad, de tinieblas, ¿sí? Viejos reyes, no sé, supongo que son divinidades, deseos, salidas, llamados, vocaciones, ¿no? Y la esclavitud como esa desolación, ¿no? No como una especie de lugar, me parece que es un estado de desolación que a veces, en lugar de construir, lo que hace es dispersarnos, ¿no? Podemos estar dispersos o podemos estar atentos, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que habíamos visto en la clase pasada. La atención implica la fijación sobre las realidades, y esto implica tomar mejores decisiones, implica resolver en la manera más práctica nuestra existencia y la existencia de los demás, y también vincular el llamado al proceso educativo, ¿no?, como eje central de este movimiento perfectivo. Puede ser rico, mendigo, ladrón, duelen las llagas en tu corazón, volvamos a empezar, y el reino logrará salvar la tierra y a toda la humanidad, supongo que decía acá, porque acá continúa, pero me parece interesante, ¿no?, cómo la canción ayuda. Yo lo utilicé, le contaba a Rosina cuando empezaba la clase, que la utilicé para mostrar el mundo sensible y el mundo inteligible, platónico, pero me parece que también funciona para esta alegoría de la caverna, que muestra un poco, por un lado, la literatura propia platónica, pero también un concepto metafísico, digamos, ¿no? Mundo aparente y mundo real, mundo de las tinieblas, mundo verdadero, ¿no? Bien, muy bien. Vamos a dejar de compartir y algunas consultas y cuestiones vinculadas a lo administrativo. Rosina, ¿algo para comentar? Ya terminamos con esto de la unidad 1, ¿sí? Ya tenemos que hacer como una especie de síntesis general sobre la unidad 1, y la semana que viene nos queda transitar la unidad 2 del programa. Fíjense que el último puntito de la unidad 2 del programa, el último ítem, si ustedes van al programa, el último ítem tiene que ver con la teoría cuatricausal del proceso educativo. Ese ítem va para la unidad 2. La vamos a utilizar cuando analicemos un poquito la miniserie. ¿Podés contar algo un poquito de la miniserie? Sí, no sé si ya llegaron a ver que está subido en el campus el tráiler de la miniserie poco ortodoxa, no sé si la vieron. Es cortita, son 4 capítulos, está buena más allá de la cátedra, así que las recomiendo. Y vamos a poder analizar varios puntos de la unidad 2 a partir de la serie, así que siempre que abordemos algún concepto nuevo, vamos a intentar relacionarlo, al igual que Merlí, con la miniserie. Pero tiene que ver mucho con la libertad, la toma de decisiones y cómo la educación influye en las decisiones de una persona, no solo
no solo como las cuestiones sociales y personales, sino también muy arraigada la religión y la educación que en ese momento, en ese contexto se imparte. Y también cómo se manifiesta una libertad restringida, ¿no? O sea, cómo todo este condicionamiento repercute sobre la toma de decisiones personales, ¿no? Condiciona mi manera de comportarme y salir al mundo, y está claro. A veces pensamos que somos libres, y realmente cuando uno analiza las cosas va viendo de que pensamos como el microclima, cómo está pensando, ¿no? Y esto también, lo acrítico, tiene que ver mucho con esta misma idea, ¿no? Pero es muy interesante, muy rica. Pensar a los sujetos de la educación en ese contexto que a veces coincide con el contexto de crianza y social de uno, pero a veces no. Entonces pensar desde qué punto cada familia toma las decisiones que toma o le da ese lugar, esa mirada a la educación, esa importancia dentro de esa familia o no. Creo que se refleja mucho y es para tenerlo siempre presente cuando conocemos a un nene, un joven, un adolescente, ¿no? Bien. No sé si tienen alguna pregunta. Tienen tarea para... Bueno, Leandro ya vio los 4 capítulos porque asentía con la cabeza, pero bueno, no sé si el Está muy resto buena la serie. no sé si el resto la vio, pero bueno, tienen tarea para ver. No sé si quieren toda, porque eso dependerá de sus tiempos, pero mínimo 2 capítulos para poder arrancar la clase que viene. ¿Sí? Es una peli casi, en los 4 total es capítulos, una así peli. que De hecho, me la vi para en una noche, me la En vi. una noche, yo claro. también. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Más adelante, yo calculo que en 15 días, la semana que viene o la otra, estamos nosotros reformulando las cuestiones vinculadas al primera instancia de evaluación. La primera instancia de evaluación tiene que ver con el proceso que entendemos nosotros es la evaluación como proceso y no como un instante, como un resultado puntual de un trabajo puntual. Esto es un proceso y nosotros lo pensamos así. Por lo tanto, va a haber un resultado, seguramente tendrán que poner en funcionamiento algo de ustedes en un momento puntual también, pero que implicará también todo el desarrollo de ustedes en la cátedra, ¿no? Esta será la primera instancia de evaluación, que probablemente tenga fecha primera semana de octubre, más o menos los primeros días, y también vamos a ir pensando en función de ese mismo proceso de evaluación de lo que ustedes entreguen o hagan, porque podría ser algo expositivo también, ese mismo desarrollo también pensado para el posible final, ¿sí? Que no va a ser promoción, pero seguramente va a tener como desarrollo lo mismo que ustedes vienen trabajando. Eso mismo que ustedes van a trabajar y que van a seguir desarrollando y va a profundizar, lo van a entregar o lo van a desarrollar en el final. Todavía no está muy bien articulado porque bueno, hay que ponerse de acuerdo con la facultad con respecto también al tiempo que ustedes van a tener y cómo lo van a hacer. Pero a mí me interesaría que ya para la primera semana de octubre tengamos una nota de cursada, ¿no? Y después una nota de cierre de cursada, pero esos temas los vamos a hablar un poquito más adelante. Van a utilizar, obviamente, todo lo que ustedes están trabajando, porque no es que están trabajando y las cosas no van quedando, sino que utilizamos todo lo que ustedes están haciendo para articular en algún par de definiciones que nucleen todo lo que ustedes están haciendo. ¿Sí? Bien. ¿Consultas? Bueno, perfecto, muy bien. Los que vieron en la serie, felicitaciones. Dina, Leandro, Milagros también, que ya vio, calculó todo. Avancen con el manual. Sobre todo el segundo ítem, que es el sujeto de la educación, para tener un poquito de sintonía, y si nosotros subimos textos, para tenerlo la clase que viene. Vale.